Hola muchachos, muy buenas noches, espero estén muy bien. Bueno, empezamos esta sesión del día de hoy. Em, es que nada, deseando que todos ustedes estén de la mejor manera. Bueno, como siempre, iniciamos pues revisando el estado actual de la ficha. Actualmente entonces estamos en la formación con la instructora Alba Mary. La instructora Alba Mary pues va a estar acompañándonos hasta el 7 de junio, o sea, hasta la siguiente semana. Em, Les compartí el centro de calificaciones en la tarde de hoy para que ustedes puedan visualizar pues el estado actual de la formación según pues las evidencias de cada uno de ustedes y principalmente puedan revisar su estado con la instructora Alba. Realmente estuve pues revisando y tenemos 4 evidencias que se ven con ella, pero de esas 4 evidencias que ya han avanzado en 3, pues felicitar a Liliana que vas con todas en A. Jen y Nancy Bimalet muy seguramente ya entregaron la evidencia de estrategias para el uso racional de los recursos naturales, según la instructora Alba pues la está terminando de calificar. Andrés Felipe, por ahí estás pendiente de la primera evidencia, presentación del proyecto de vida. Y en el caso de Daniela y Alejandra, pues no han entregado 2 evidencias de las 3 que van actualmente. Entonces, para que nos pongamos al día, Jonathan, Jacqueline y Gloria, pues sí tenemos estas evidencias pendientes para que se vayan poniendo al día. Recuerden que están con ella hasta el 7 de junio, por favor, para que desarrollamos pues estas evidencias. Bueno, respecto a la temática del día de hoy, entonces lo que vamos a ver es un tema relacionado con los indicadores, ya que para la siguiente semana va a estar habilitada la evidencia del cuestionario. Recuerden que como es un cuestionario, solamente está habilitado en el espacio del 8 de junio al 14 de junio para que se programen a desarrollar este cuestionario. La temática hoy pues va a estar relacionada con lo que ustedes van a encontrar en el cuestionario, que son básicamente conceptos o preguntas relacionadas con los indicadores. Son temas que pues ya hemos ido viendo durante nuestra formación y es más como hacer un recorderis. Entonces, ¿qué tenemos nosotros para nuestra evidencia? Básicamente presentar un cuestionario, ¿listo? Relacionado con la temática de indicadores. Entonces vamos a ver, para esta sesión o para prepararnos en esta evidencia, yo les voy a compartir este quiz que construí con una serie de preguntas que nos pueden servir como guía orientadora para desarrollar el cuestionario. Son 12 preguntas tipo ¿quién quiere ser millonario? En las cuales ustedes acá pues van a poder tener una ayuda y van a poder seleccionar y una retroalimentación. Ya vamos a ver ese punto. Bueno, entonces pues vamos a ver algunos conceptos. Entonces, básicamente, tengamos en cuenta estos 4 campos. Tenemos indicadores relacionados con tiempos de entrega y flujos, que son los que más hemos visto. Tenemos indicadores de atención al cliente, que son los que se generan por a través de las PQRs. Y tenemos indicadores relacionados con el impacto ambiental que genera nuestra operación. De nuevo, algo que ya hemos ido viendo. Recuerden que un indicador simplemente por tener un número no es un indicador, es una métrica. Por ejemplo, si yo digo 25 minutos. 25 minutos pues no hace referencia a nada si no lo pongo en un contexto. Diferente es si, por ejemplo, yo establezco que el tiempo de respuesta entre la generación de una solicitud y el despacho de la misma es 25 minutos, entonces ya tenemos ese valor en un contexto. Tengamos en cuenta también entonces que el indicador es una métrica. Al ser una métrica, entonces parte de una fórmula o de un dato que nos permite a nosotros analizar el, el comportamiento de esa operación que estamos midiendo y compararla respecto pues a la meta o a lo que hemos establecido nosotros para ese proceso. De ahí surge el concepto de KPI, ¿listo? Que
básicamente es como la medición del rendimiento de ese indicador. Y aquí es donde nosotros establecemos la meta que queremos lograr. Por ejemplo, tenemos un indicador de tiempo de respuesta. Resulta que el tiempo de respuesta está determinado por 25 minutos. Entonces, esa es nuestra meta. Y eso es lo que nos va a permitir a nosotros medir nuestras operaciones. Si tenemos operaciones de 18 minutos, pues estamos por debajo del tiempo de respuesta, o sea que estamos bien. Pero si tenemos operaciones por encima de los 25 minutos, por ejemplo, 30, 40 minutos, entonces vamos a tener tiempos de respuesta malos. Y este KPI o em, digamos, indicador, pues va a estar relacionado con esa medición. Nosotros ya sabemos cuáles son los ítems necesarios para construir un buen indicador. Como sabemos, esto parte del concepto de SMART. Entonces, ¿qué nos dice el concepto de SMART? Básicamente nos dice que todo indicador siempre tiene que estar relacionado con eh, ser específico, es decir, un indicador para medir un proceso debe ser medible, es decir, debe que tener una manera de yo poder calcular ese indicador, debe de tener una temporalidad, ¿listo? Ustedes saben que los indicadores no se construyen em, para siempre. Siempre tengo que determinar, pues, cuál es el periodo de tiempo en el que yo estoy empezando a hacer esa medición. Debe ser alcanzable. Este alcanzable está muy relacionado con la meta. La meta que yo establezca, pues, debe de ser alcanzable en el tiempo. Si, por ejemplo, yo sé que históricamente mis tiempos de respuesta han sido de 40 minutos y yo digo, no, mi meta es que este proceso tiene que responder en 25 minutos, pues es una meta no alcanzable. Entonces, eh, ahí tenemos pues esa novedad. ¿Listo? Mm, Listo, listo. Entonces ya tenemos pues el concepto del indicador. Ahora, también hemos visto un concepto que es el de el cuadro de mando integral o el Balance Scorecard. El Balance Scorecard entonces nos permite llevar como una ficha técnica de cada indicador. Esto lo podemos conocer como, digamos, un widget, una ficha técnica de un indicador. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos en cuenta cuando vamos a construir esta ficha técnica? Primero, determinar el nombre del indicador. Segundo, construir la fórmula, ¿vale? Entonces, el nombre nos indica, pues, que sea específico, nos dice que vamos a medir. Segundo, la fórmula. Entonces, la fórmula nos indica cómo vamos a medir eso. Tercero, el periodo o la frecuencia. Esto tiene que ver con la temporalidad. Cada cuánto se va a medir este indicador. Cuarto, el responsable. Como hemos visto en las sesiones anteriores donde hemos estado construyendo indicadores y hemos estado construyendo planes de acción, nos damos cuenta que cada de estos elementos tiene que tener un responsable. Quinto, las metas. Listo, este es el KPI, la meta, ¿dónde quiero llegar yo con este proceso? Y sexto, las notas y el alcance. Esos son los componentes de la anatomía de la construcción de una ficha técnica de un indicador. Cuando yo voy a construir un indicador, entonces voy a pensar en construirlo de esta manera, que tenga un nombre, que tenga una fórmula, que tenga una temporalidad, que establezca un responsable de la medición, que me identifique cuál es la meta eh, o el umbral del indicador y finalmente me diga cuál es el alcance de este proceso.
Listo. Hay algo bien importante que son estos tiempos. Estos tiempos se establecen en un software que generalmente se llama TMS, que es el software de la administración de los tiempos de seguimiento. Entonces aquí, cuando hablamos de, por ejemplo, tiempos de seguimiento de un pedido, vamos a hablar de tres momentos. El tiempo de respuesta. Tiempo de respuesta es básicamente lo que nosotros nos vamos a demorar entre em, recepcionar, digamos, la solicitud del cliente y que se efectúe el contacto y la respuesta a esa solicitud. Segundo, un segundo, digamos, indicador que es el tiempo de procesamiento. El tiempo de procesamiento, entonces, está relacionado entre el proceso de confirmación del pedido, preparación y empaque del pedido. Y por último, encontramos el tiempo de entrega. El tiempo de entrega, entonces, está relacionado con el tiempo transcurrido entre el despacho y la entrega efectiva. ¿Dónde podemos ver nosotros esto? Cuando hacemos un pedido, por ejemplo, en Mercado Libre. Entonces, tiempo de respuesta puede ser cuando yo, por ejemplo, consulto un producto y le dejo un mensaje al vendedor. Entonces, el tiempo de respuesta, pues es ese tiempo que toma el vendedor en responder mi pregunta, mi mensaje ahí en Mercado Libre. Tiempo de procesamiento. Entonces, en este caso, ya se ha generado una orden, ya hay una confirmación. Entonces, aquí es, por ejemplo, cuando yo quiero comprar un libro. Entonces, resulta que cuando compro el libro, él pasa, él va avanzando en estos diferentes estados. Entonces, cuando se confirma la compra, entonces empieza el proceso de tiempo de procesamiento. Entonces, se confirma la compra. Una vez se confirma la compra, entonces uno puede ver el siguiente estado que dice que está en preparación del pedido. Y luego de ello, entonces pasa a un tercer estado que se llama en empaque o en alistamiento. ¿Sí? Cuando ya se han dado estos procesos, entonces se genera, digamos, la guía de transporte y ahí entonces pasa a una tercera fase o a un tiempo de entrega, donde pues encontramos el despacho y la entrega efectiva. Eso lo podemos nosotros seguir monitoreando con Mercado Libre, por ejemplo, un caso de la vida real. Ahora, hay un indicador que es el más importante cuando hablamos de servicios logísticos, de transporte logístico. Ese lo hemos ido nosotros viendo eh, en varias oportunidades. Este indicador se llama el OTIF, ¿no es cierto? Como sabemos, es por sus siglas en inglés, que significa On Time in Full. ¿Qué quiere decir esto? Pues básicamente que es el indicador que mide si nuestro pedido llegó en el tiempo estimado. Recordemos que siempre establecemos una ventana de entrega. Entonces, cuando nosotros compramos un artículo, por ejemplo, en Mercado Libre, nos dice que ese artículo tiene un tiempo de entrega de 2 días. Entonces, esa es la ventana de entrega. Cumplir con esa ventana de entrega hace que mi pedido llegue on time, es decir, dentro de los tiempos establecidos. Pero este indicador tiene dos variables. Una, que llegue en el tiempo establecido y dos, que llegue perfecto. Entonces, aquí es, por ejemplo, si nosotros vemos nuestro producto, nuestro libro que compramos, que llegó dentro de los 2 días establecidos, pero que además de eso, pues llegó en perfectas condiciones. Llegó completo, no está dañado ni nada. Entonces, ese es el primer indicador, uno de los más importantes, OTIF. ¿Cuál es su fórmula? Pues los pedidos que llegaron a tiempo y completos sobre los pedidos totales. Aquí que tenemos entonces la ventana de entrega que es en tiempo y completo pues que sean sin averías y sin daños. Si yo aplicara esta fórmula, entonces si yo tengo 200 pedidos y esos 200 pedidos que entregué, 60 llegaron a tiempo y en perfectas condiciones, entonces mi indicador es del 80% de respuesta. Recuerden, esto entonces se analiza
esto se analiza dentro de una ventana de tiempo establecida. ¿Listo? O sea, yo no puedo definir este indicador por siempre. Yo lo que hago es que establezco, por ejemplo, voy a medir cuál es mi indicador OTIF de manera semanal. Entonces tomo todos los pedidos que entregué en la semana y analizo cuáles de todos esos pedidos que entregué la semana se entregaron pues en perfectas condiciones y dentro de los tiempos establecidos. Hay otros indicadores relacionados con el transporte. Uno de ellos se llama el fill rate. El fill rate básicamente nos dice es, o lo que busca medir el fill rate es la exactitud en la entrega. ¿Listo? La exactitud en la entrega en el primer intento. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, si yo entrego un producto y ese producto llegó no en digamos, en las condiciones adecuadas, entonces tengo que generar un nuevo envío para entregar el mismo producto. Entonces, por eso hablamos que el fill rate está relacionado es con el porcentaje de cantidad satisfecha en el primer envío. Porque puede que yo tenga un producto que llegó averiado, yo le presto el servicio postventa de devolución y volver a enviar un pedido, entonces, pero ya sería un segundo pedido. ¿Cómo se llama o cómo se calcula este indicador? Pues básicamente tomando las unidades que llegaron en perfecto estado en el primer envío sobre el total de las unidades solicitadas. Como vemos, siempre o generalmente hay una fórmula que nos permite obtener el dato del indicador. Hay otro que se llama el Order Cycle Time o el OCT. El Order Cycle Time, entonces tiene que ver mucho con esa ventana de entrega que yo les hablaba. Básicamente tiene que ver con este proceso, desde que se confirma un pedido hasta que se entrega efectivamente el pedido. Si vemos nosotros la fórmula, nos habla de la hora de entrega menos la hora del pedido. ¿Qué quiere decir esto? La hora en que fue entregado o la fecha en la que fue entregada menos la fecha en la que fue confirmado el pedido. Porque eso nos permite identificar esa ventana de servicio. Entonces, de nuevo, cuando nosotros compramos, por ejemplo, en Mercado Libre, él nos dice que si usted compra dentro de las próximas 4 horas, ahí nos sale un avisito. Entonces, si usted compra dentro de las próximas 4 horas, su pedido va a llegar al siguiente día. Es decir, la ventana de entrega es de 24 horas. ¿Qué quiere decir eso? Pues que yo voy a evaluar que si compré a las 8 de la mañana del día de hoy, pues debería de llegarme a las 8 de la mañana como máximo del día de mañana. Aplicando la formulita, entonces nos dice que es tomar la hora en que se entregó el pedido, por ejemplo, si llegó a las 7:50 de la mañana del siguiente día, menos la hora en la que se hizo el pedido, por ejemplo, las 8 de la mañana del día anterior. Ese es el tercer indicador. Entonces, estos tres indicadores están muy relacionados con el tema de la gestión del transporte, la entrega, el OTIF, el más importante, el fill rate, que me dice cuántos pedidos, pues, digamos como la tasa de efectividad de mi operación, y el Order Cycle Time, que nos habla de la ventana de entrega. Hay otros indicadores que tienen que ver mucho con el servicio al cliente, que son las PQRs. Entonces, dentro del servicio al cliente, de estas PQRs encontramos, uno, los tiempos promedios de respuesta, ¿vale? El tiempo promedio de respuesta eh, a una solicitud del cliente. Como les decía, por ejemplo, si yo dejo un mensajito en Mercado Libre, entonces, ¿cuánto es el tiempo que se demora en responderme ese mensaje del cliente? Otro, el porcentaje de casos dentro del SLA. Ese es un concepto muy utilizado en, en el servicio de los call centers. Eso quiere decir que el SLA es, digamos, el tiempo máximo que se tiene para responder
a un cliente cuando, digamos, está en una llamada. Entonces, ese porcentaje de casos que se resuelven dentro de esa ventana de respuesta que se estima para atender un cliente es el que me permite a mí identificar. Por ejemplo, si yo digo, el tiempo que tengo establecido para un cliente es de máximo 15 minutos, entonces, ¿cuántos casos pude solucionar dentro de esos 15 minutos? Otro indicador, el porcentaje de reincidencia. ¿Qué quiere decir esto? Pues él nos va a permitir medir la cantidad de veces que un cliente llama para solicitar la solución de un mismo problema, o sea reincidente. Este indicador, pues lo ideal es que sea lo más bajito posible, ¿no es cierto? La meta. La satisfacción de postventa, pues es básicamente la que encontramos cuando hacemos una llamada a un call center y siempre nos dice que a continuación lo vamos a remitir a una encuesta de satisfacción, ¿cierto? Pues básicamente es eso. Y hay otros que tienen que ver con indicadores relacionados con la parte, digamos, del impacto ambiental que genera nuestro servicio. ¿Cuáles son esos? La cantidad de energía consumida, entonces la cantidad de kilowatts consumidas por pedido, eh, el agua, digamos, utilizada por pedido o por metro cúbico, la cantidad de residuos generados por el servicio o por la operación y la cantidad de emisiones de CO2 generadas por el servicio. ¿Listo? Esos son pues indicadores relacionados con la parte de medioambiental. Entonces tenemos, digamos, como tres grandes grupos. Indicadores desde el punto de vista operativo, el UTIF, el fill rate y la ventana de servicio. Indicadores relacionados con las PQRs, que son pues las entrega, el nivel de satisfacción del servicio, la respuesta dentro de los SLA, el tiempo promedio de atención y demás, ¿no es cierto? Y indicadores relacionados con el impacto sostenible, que son pues la cantidad de CO2 emitidos, la cantidad de energía consumida o la cantidad de residuos generados o de agua consumida. Entonces, esos son algunos indicadores que manejamos nosotros dentro de la operación logística. Como les indicaba al principio, para esta evidencia ustedes lo que van a hacer es un cuestionario. Es un cuestionario. Este cuestionario, entonces, lo vamos a desarrollar entre el 8 de junio y el 14 de junio. Recuerden que los cuestionarios, en este caso por aquí que está Nancy y Bimalet, es la bienvenida por aquí a la sesión. Recuerden que estos cuestionarios son habilitados únicamente en esta franja de tiempo, ¿vale? No, no los habilitamos dentro de otro espacio, porque pues ellos no tienen el comportamiento igual a una evidencia. Entonces, para que lo tengan en cuenta, que lo puedan presentar dentro de ese espacio, que será la otra semana, del 8 al 14. El cuestionario va a estar relacionado con los conceptos de indicadores, más o menos lo que les fui compartiendo ahorita en la explicación. Sin embargo, ya les voy a compartir ahí por el grupo de WhatsApp este, este jueguito que creé, que es como un ¿Quién quiere ser millonario? Este jueguito les va a servir a ustedes para estudiar. Entonces, es un jueguito que tiene 12 preguntas, ¿bien? Relacionadas con lo que les puede salir muy posiblemente en el cuestionario. Entonces, aquí, ¿qué encontramos? Encontramos que hay una sección de ayudas. ¿Listo? Nos da como una idea. Ustedes la idea es que escriban, seleccionen pues la respuesta adecuada. Son una pregunta con cuatro. Tenemos una pregunta con cuatro opciones de respuesta con una única respuesta verdadera. Entonces, por ejemplo, nos dice, los KPIs de calidad en logística del servicio sirven principalmente para describir procesos sin medirlos, medir el desempeño por decisiones de mejora continua, cumplir un requisito documental sin seguimiento, presentar informes estáticos al cliente. Entonces, resulta que yo digo A para la primera. Entonces, supongamos que escogí la A. Entonces, si yo escojo la A, me dice, ojo, incorrecto. La función esencial de los KPI es medir para decidir y mejorar. Entonces, voy a hacer otra opción. Entonces,
vamos a escoger la B. Entonces escojo la B y me dice, ah, correcto, los KPI orientan decisiones y priorizan mejoras. Entonces, él nos va a dar ahí la retroalimentación de una. Este no es el cuestionario que ustedes van a hacer, ¿no? El cuestionario está en la plataforma. Por aquí nos pregunta mi Malet. Efectivamente, ese cuestionario está pues habilitado la siguiente semana y las personas que nos la presenten, pues ya tenemos que esperar a que se vuelvan a abrir los cuestionarios, que generalmente lo hacemos la última semana de cada mes. Este archivo que yo les estoy compartiendo es para practicar. Es un archivo de ejercicios, ¿listo? Para que ustedes vayan haciendo como pruebas, pero el cuestionario es el que ustedes lo hacen en la plataforma. Lo ideal es que sí, o sea, ustedes tengan claros los conceptos que yo les fui compartiendo, por ejemplo, ahorita en la explicación y lo que ya hemos ido viendo. O sea, digamos que el cuestionario tiene que ver mucho con los conceptos que nosotros ya hemos ido viendo, de qué es un indicador, cómo se construye bien un indicador, cuáles son los más importantes, ¿listo? ¿Qué busca medir un indicador? ¿Por qué se utilizan indicadores en un proceso? Esos son temas que nosotros ya hemos ido viendo y pues ya ustedes puedan hacer el cuestionario. Este archivo que yo les estoy mostrando, entonces, como les digo, es de ayuda. A ustedes les ayuda para estudiar y poder presentar su evaluación. Por acá nos dice, ¿cuál conjunto agrupa aspectos habituales en la medición del servicio logístico? Entonces, básicamente nos está preguntando qué es lo que se busca medir en un servicio logístico. Entonces, likes en redes sociales, tiempo, costo, calidad, nivel de servicio, seguridad, clima organizacional y rotaciones exclusivamente, solo costos por kilómetro. Entonces, ustedes ahí van a escoger el que crean, digamos, es el adecuado. Importante, si no sabemos, pues lo que hacemos es que podemos acá darle la opción de ayuda. Entonces, desempeño operativo y servicio al cliente. Es como una pista. Podemos escoger. Si yo escojo y me quedo mal, entonces me va a hacer, digamos, como la logística, servicios de tiempos, costos, calidad. Nos dice como una pista también. Entonces, esto me permite a mí inducir que la respuesta correcta es la B. Si me queda bien, me sale correcto. ¿Vale? Entonces, ahí ustedes encuentran 12 preguntas que les va a permitir practicar para el cuestionario. Pero recuerden, el cuestionario no es este. El cuestionario es el que ustedes entran a la plataforma y resuelven. ¿Listo? Así que va ahí claro para, en este caso, Bimalet y Nancy que nos están acompañando. No, no son las mismas preguntas. Son diferentes. Están relacionadas, pero son diferentes. Listo. Entonces, bueno, pues ya voy antes a compartirles esta información. Se las comparto aquí por el chat para que la puedan revisar y también el video. ¿Listo? Muchas gracias, Bimalet. Muchas gracias, Nancy, por estar conectadas. Antes de que se conectaran, pues les estaba diciendo de la importancia de ponernos al día con la instructora Alba, que ella es la que nos está acompañando en la competencia de ética. Entonces, si están ustedes por ahí pendientes de evidencias, bueno, Bimalet, ¿estás bien? Y Nancy también, no, están bien. Solamente hace falta una evidencia, pero muy seguramente es porque la profe no las ha calificado. Pero pues les estaba diciendo eso, ¿no? Como ponernos ahí al día, porque con la profe Alba estamos hasta el 7 de junio, o sea, hasta esta semana, ¿vale? Listo, instructor, muchas gracias. Bueno, Nancy, muchas gracias a ti por conectarte. Súper, muy mal. Entonces, si esa es la idea, es que sigas ahí juiciosa poniéndote al día, ¿vale? Cualquier cosita, pues estamos ahí en contacto por el grupo. Muchas gracias a ustedes aquí por la conexión y bueno, que tengan buen resto de noche. Gracias, igualmente.